Queridos hijos de la Iglesia Eterna y mis hermanos en Cristo, este simple pecador les da la bienvenida a este podcast católico, custodio y defensor de la verdad heredada, porque la tradición es el futuro. En este tercer episodio les hablaré sobre el Concilio Ecuménico Vaticano II, un concilio polémico y complejo que promulgó muchas reformas en nuestra Iglesia que permanecen hasta el día de hoy. Como es un tema bastante extenso, he decidido que lo hablaré en varias partes. Es entonces esta la parte 1, donde me centraré específicamente en el espíritu del concilio y las razones que motivaron su celebración. Antes de comenzar, es menester encomendarnos a nuestro Señor Salvador y Jesucristo y a nuestra Madre Celestial, la Virgen María Corredentora, y lo hacemos orando. In nomine Patri et Filio et Spiritus Sancto. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationes, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria et Patri, et Filio, et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Demos inicio entonces. Creíamos que después del concilio vendría un día de sol para la historia de la Iglesia, y ha venido, en cambio, un día de nubes, de tempestad, de oscuridad, de búsqueda, de incertidumbre. Por alguna fisura ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Estas fueron las palabras del Papa Pablo VI durante una homilía en 1972. Casi 10 años después de clausurado el Concilio Vaticano II. Quiero ser bastante prudente en este tema y hablarles con la verdad. No pretendo yo juzgar el espíritu de este concilio como un espíritu demoníaco o foráneo de la fe católica. Esto solo lo saben Dios y el Papa Juan XXIII. Tampoco puedo decir que es un concilio ilegítimo, pues nos guste o no, este concilio está aprobado y legitimado por consenso del magisterio de la Iglesia, o sea, el Papa y los obispos en comunión con la cátedra. Incluso podría citar un caso conocido sobre un concilio ilegítimo que fue el segundo concilio celebrado en Éfeso, que 2 años después de ser clausurado sería condenado por la propia Iglesia romana en el Concilio Ecuménico de Calcedonia, ya que estuvo obnubilado por lo violento y hereje que fue. La Iglesia Católica lo calificó como latrocinio de Éfeso, es decir, el concilio de los ladrones. Un concilio que sin duda no estuvo asistido por el Espíritu Santo. Y es preciso aclarar que la convocatoria de un concilio, que es un acto puramente humano, no es un dogma de fe por sí mismo. Por ende, no es infalible. Lo que sí es dogma de fe es que el Espíritu Santo asiste a la Iglesia indefectiblemente. Esto implica que en los concilios ecuménicos legítimos, el Espíritu Santo asiste a su magisterio, protege de error en materia de fe y moral y guía a la Iglesia para que no se descarríe doctrinalmente. Pero como dice aquella sentencia sapencial, por sus frutos los conoceréis. Y los frutos que produjo el Concilio Vaticano II, luego de 4 sesiones, varias reformas profundas, 9 decretos, 4 constituciones y 3 declaraciones, más el caudal propagandista y bibliográfico, fueron una hecatombe eclesial, moral y doctrinal sin precedentes en la historia de nuestra Iglesia. Y no digo esto en vano ni víctima de ningún sesgo, pues mi afirmación está fundada en la propia realidad de la Iglesia, que alimentando sus raíces del brebaje posconciliar, reemplazó la tradición apostólica de milenios, pudriendo el depósito de la fe, apostando por una iglesia más abierta al mundo,
por la tradición de los hombres modernos, las ansias de una nueva iglesia y una nueva teología. El propio Benedicto XVI, en ese momento cardenal Ratzinger, declaró tras el concilio que los resultados de este parecían oponerse cruelmente a las expectativas que todos tenían. La esperada unidad se convirtió en disentimiento y que hubo un retroceso claro. Aunque ciertamente hizo la salvedad, pues consideró injusto señalar como responsable al concilio, ya que ese desastre se contradecía con los propios documentos conciliares y lo adjudicaba a fuerzas centrífugas que se desencadenaron en el interior del concilio, provocando lo que él llamó una hermenéutica de la ruptura. Y aquí deberíamos pararnos a reflexionar. ¿Realmente son esas fuerzas centrífugas exógenas al concilio o encontraron en él su levadura? Vamos a desgranar poco a poco y encontrar una respuesta clara a esto. Decía Aristóteles que la esencia es lo propio de cada cosa que no se da en ninguna otra, como la base de algo. Y una de esas cosas que tiene en particular este concilio ecuménico, que no lo tiene ningún otro, es que por primera vez en la historia eclesial un concilio no era celebrado para combatir alguna herejía campante, y mira que había varias acechando en aquellos tiempos, sino que su principio rector partía de una iglesia más incluyente y actualizada a los tiempos, una iglesia más laical y democratizada donde nadie fuera rechazado, lo que muchos entusiastas de este nuevo camino definirían como pueblo de Dios. Y ese rechazo no solo se refería a los laicos católicos, sino que buscaba abarcar también a las sectas protestantes, a la cual se recomendó llamarlos como hermanos separados. Así que para entender mejor la esencia de este concilio, es preciso hurgar más allá de los documentos pastorales que lo intentan definir, pero que no lo consiguen, dado lo ambiguo que son, y aterrizar en sus protagonistas más importantes, y tal vez de ese modo intentar filtrar el destilado de este enrevesado concilio. Cuando el Papa Juan XXIII, condicionado por su época, convocó la celebración de este concilio del siglo XX, lo hizo pensando en que la Iglesia debía reconciliarse con los tiempos modernos. En su propio mensaje radiofónico del 11 de septiembre del 62, el Papa dijo que, y abro cita, la razón de ser del concilio es la continuación de la respuesta del mundo moderno al testamento del Señor. La Iglesia por dentro y la Iglesia por fuera. Cierro cita. Enfatizó en una Iglesia que escuche y acoja a los pobres y una desjerarquización de la estructura eclesial en relación entre el Papa, el clero y los laicos, y una mayor inclusión pastoral en las funciones que desempeñaban los fieles laicos y también los infieles. Este concilio, a diferencia de lo que muchos piensan, fue orquestado con un plan preestablecido mucho antes de su convocatoria y celebración, y no solo por un soplo del Espíritu Santo. Esto también lo afirmó el arzobispo de Malinas, Bruselas, León Joseph Suenens, y hago un inciso aquí porque quiero que recuerden muy bien este nombre, porque como explicaré a continuación, será una figura clave dentro del concilio. Suenens sería creado cardenal por Juan XXIII en 1962, año de la apertura del concilio, y ese mismo año también sería nombrado como uno de los 4 moderadores del Concilio Ecuménico Vaticano II, al cual muchas veces se refirió como el Concilio de Juan XXIII. Por cosas de Dios, el Papa Juan XXIII fallece en junio de 1963, menos de un año de celebrar la apertura del concilio, por lo que el nuevo Papa elegido, Pablo VI, que también tuvo una estrecha amistad con el cardenal Suenens, decidió continuar con la celebración del concilio. Suenens fue una figura influyente y participativa durante el concilio. Militó como arduo defensor del ecumenismo resignificado, promoviendo el diálogo con las sectas nacidas de la Reforma, apoyó fuertemente la renovación carismática, siendo figura clave en su desarrollo, y sus aportes y filosofía progresista fueron decisivas para la promulgación de las constituciones Lumen Gentium y Gaudium et Spes, enfocadas en la naturaleza pastoral de la Iglesia, su vocación, misión y relación con el mundo moderno.
Basta con leer sus obras antes del concilio, como Teología del Apostolado de la Legión de María o Teología del Apostolado, para identificar en este hombre un espíritu renovador de la fe y un énfasis por la promoción de una mayor participación de los laicos dentro de la Iglesia Católica. Como él, muchos sacerdotes de la época veían con malos ojos a la estructura jerárquica de la Iglesia que había sido así durante 20 siglos. No veían a los laicos como meros seguidores pasivos, sino como colaboradores con la jerarquía. De hecho, esta forma de pensar fue uno de los caldos de cultivos en su teología conciliar. El cardenal Suenens fue apenas uno de los muchos teólogos y sacerdotes que inspiraron y configuraron los textos oficiales del Concilio Vaticano II. Cada uno tenía un espíritu más reformador que el otro, y la prueba clara de esto eran, en primera instancia, sus obras, que estaban profundamente cargadas de una ambigüedad y mentalidad progresista que iban en oposición a la transmisión milenaria de la fe, y en segunda instancia, la cual es peor aún, en el propio estilo de vida de estos hombres, muchos de ellos consagrados a Dios, que vivían de una forma bastante liberal, comprometiendo sus votos y desencadenando con ella una fuerte ola de críticas, confusión y desorientación entre lo que el mundo hasta ese momento percibía de la vida consagrada, incluyendo la visión dentro de la propia Iglesia y la manera tan liberal y pueril como se comportaban. Henry de Lubac, Karl Rahner, Hans Küng, Gregory Baum fueron algunos de los hombres más influyentes durante el concilio, y todos ellos fueron sancionados tanto por sus obras como por su comportamiento por la propia Iglesia Católica, por ir en contra de las enseñanzas del magisterio. Incluso muchos de ellos dejaron el sacerdocio, como el caso de Hans Küng, y otros como Baum incluso dejaron la fe católica abrazando otro tipo de cosmovisiones. Y esto me hace reflexionar del por qué entre 2500 obispos que participaron del concilio, seguramente la mayoría de ellos bastante buenos y ortodoxos, se ciñeron a las decisiones y presión de una minoría liberal y progresista que definitivamente no estuvo inspirada ni asistida por el Espíritu Santo, sino por un espíritu de reforma y de generación. Esto último es una inferencia que saco yo a partir de la frase que dijo Pablo VI en su discurso de clausura del Vaticano II, y abro cita: en el concilio, la religión del Dios hecho hombre ha confrontado con la religión del hombre que aspira a ser Dios. Cierro cita. Recapitulando, las propuestas de cambio y reformas dentro de la Iglesia fueron totalmente promovidas y apoyadas por el propio clero. Y lo que me resulta curioso de todo esto, y hasta irónico, si me permiten la expresión, es que ningún laico había manifestado tal cosa. Lo que quiero decir es que ningún laico había denunciado o se había quejado por sentirse menos o esclavo del clero. Al contrario de lo que promovían esos sacerdotes desconectados de su propia realidad pastoral, los laicos siempre hemos tenido una participación bastante activa dentro de la vida eclesial, y haciendo una revisión histórica y objetiva nos daremos cuenta de que la tradición de la Iglesia nos da la razón. Por eso siempre es importante contextualizar lo que se explica y así poner en orden las cosas. Antes del Concilio Vaticano II, ciertamente la participación litúrgica de los laicos estaba limitada en comparación con la participación que tenemos ahora, al menos en la Novus Ordo, pues otrora la Eucaristía estaba muy centrada en el sacerdocio ministerial. Prácticamente toda la acción litúrgica la realizaba el sacerdote, pues se entendía que él, como puente entre nosotros y el cielo, ofrecía la Santa Misa al único y verdadero protagonista, a Cristo. Con las reformas litúrgicas conciliares, este sacrificio teocéntrico fue derogado y el foco se situó hacia la asamblea, con la intención de involucrar más a los fieles en la participación de la Eucaristía, resignificando la esencia propia de la Santa Misa, lo cual fue terrible y significó la puñalada que se clavó a sí misma la propia Iglesia, porque diluyó poco a poco la fe, provocando una gran crisis desde sus aposentos.
la peor crisis de todas. Y este tema en particular de la reforma litúrgica me parece a mí que requiere un episodio aparte, pues hay mucho, pero mucho que analizar y destilar. Antes los laicos no teníamos permitido dar la comunión, pero es que tampoco teníamos por qué hacerlo. Esta práctica me parece horrible y sacrílega, pues solo las manos consagradas del sacerdote pueden tocar y administrar la sagrada hostia. Que este tema de la comunión en la mano ya le dediqué un episodio que pueden escucharlo luego. Antes, tampoco cualquier laico podía ser acólito o, como le dicen popularmente ahora, monaguillo. Solo los hombres podían participar de este ministerio. Esto tiene una razón puramente de apostolado e incluso bíblica, y no machista como algunos ignorantes profesan, ya que el acolitado estaba reservado principalmente a hombres que aspiraban al sacerdocio. Por eso su función siempre estuvo ligada a la asistencia al sacerdote y al altar, especialmente en la celebración de la Eucaristía, y como entenderán, por razones obvias, las mujeres no deben ejercer estas funciones ya que no pueden ser sacerdotisas. Y si tienen alguna queja, háganlas directamente con el Señor, quien fue el que dio esa orden y ese mandato bíblico. Respecto a las respuestas litúrgicas comunitarias del pueblo, ya existían, y aunque antes no participábamos de las lecturas del Evangelio, sí había una profunda conexión y entendimiento entre el fiel y el glorioso misterio que sucedía en la celebración de la Santa Misa. Las palabras sobraban porque el silencio lo decía todo. Hasta en el coro había mucha participación, solo que había reglas respecto a los instrumentos que debían usarse y que los cantos debían ser de orden estrictamente litúrgico y, por supuesto, gregorianos. De hecho, el Concilio Vaticano II, en su constitución Sacrosanctum Concilium, reconoce el canto gregoriano como propio de la liturgia romana y pide que se le dé el primer lugar en la Eucaristía. Pero ¿qué pasa? Que en lugar de darle ese lugar privilegiado, prácticamente se derogó y primaron las guitarras y los cantos carismáticos de origen puramente protestantes, porque antes del Concilio Vaticano II no existían esos holgorios en los coros litúrgicos que vemos ahora. Y antes de que me citen anacrónicamente a San Agustín, con su conocida frase, el que canta ora dos veces, recordemos que San Agustín fue un hombre del siglo V, y los cantos de su época eran los cantos ambrosianos en latín. Jamás estuvo él en una misa con la señora Juana tocando la guitarra y aplaudiendo mientras cantaba «Estamos de fiesta con Jesús». No. Y vuelvo y repito, si tienen una queja, discútanlo con los santos que amaban los cantos gregorianos y repudiaban cualquier reforma contra la Santa Misa de siempre. Y bueno, fuera del ámbito litúrgico, la participación laical en, por ejemplo, procesiones, Semana Santa, rezos al Santo Rosario, adoraciones eucarísticas, retiros espirituales y todas las demás actividades eclesiales en las que uno puede adorar a Dios, siempre estuvieron al servicio de los laicos y viceversa. El pecado nunca fue aceptado por ser una ofensa directa contra Dios, pero el pecador siempre fue recibido y acompañado. Y la Santa Iglesia, como toda institución social, requiere de una jerarquía para su buen funcionamiento. Hasta en el cielo, con Dios a la cabeza, luego la Virgen, los ángeles y los santos, hay una jerarquía, de la cual ojalá seamos parte algún día al irnos de este plano terrenal. Así que no se entiende esa reconfiguración de las identidades y funciones de los sujetos eclesiales. ¿O será que yo soy el único que no entiende? No sé. Y asimismo, con este espíritu reformador tan vigoroso que derrochaba parte del clero, y haciendo valer su jerarquía y poder, se llevaron a cabo entonces cada una de las reformas, y profundas reformas, para acercar supuestamente a la Iglesia a aquellos más alejados de la fe. Y la metida de pata fue tal, sin intención y también con toda la intención, que casi provocan otro cisma dentro de la Iglesia, con una batalla interna entre quienes, alarmados por tantos abusos y ambigüedad, defendían la sagrada tradición, de aquellos que por ignorancia o malicia le daban rienda suelta a todo lo que proponía el clero progresista conciliar. Una de las víctimas más conocidas de esta contienda
fue el Monseñor Marcel Lefebvre, arzobispo de Senegal, que participó en este concilio y tan rápido como identificó las ambigüedades y propuestas de este, comenzó a ser bastante crítico hasta llegar a posicionarse como uno de sus mayores opositores. De hecho, muchas de sus obras posteriores al concilio se centraron mucho en el diagnóstico de los tiempos posconciliares y las consecuencias que desde el principio él vaticinó en escritos como Yo acuso al concilio, título bastante frontal, o Carta abierta a los católicos perplejos, una de las más conocidas y la cual recomiendo leer. Una anécdota particular de este barullo eclesial es que en el año 75 el Papa Pablo VI dirigió públicamente una carta a Monseñor Lefebvre, donde le dijo un par de cosillas que pasaron a la posteridad. Comenzó diciendo, y abro cita, «Querido hermano, en nombre de la veneración al sucesor de Pedro que profesas en tu carta del 31 de mayo, y más aún en nombre de la obediencia al vicario de Cristo, te pedimos un acto público de sumisión para reparar lo que tus escritos, palabras y actitud han hecho que ofende a la Iglesia y a su magisterio». Cierro cita. Pero es que luego continúa y dice algo que me parece bastante osado por parte del Papa y una imprudencia total que sin duda fue víctima de sus pasiones humanas y no inspirado por el Espíritu Santo. Por tanto, no fue infalible en esa sentencia. Y lo que dijo fue lo siguiente, abro cita. ¿Cómo podría alguien hoy compararse con San Atanasio, atreviéndose a oponerse a un concilio como el Vaticano II, que no es menos autorizado y en algunos aspectos incluso más importante que el de Nicea? Cierro cita. Decir que el Concilio Vaticano II, que no pretendió ser un concilio dogmático y que de hecho no lo fue, su esencia fue puramente pastoral. Decir que tuvo más importancia que el Concilio de Nicea, que sí que fue dogmático, combatiendo la herejía del arrianismo, me parece una patinada monumental y una opinión bastante lamentable y errada por parte del Papa. Así es, mis amigos, un Papa se puede equivocar, mientras no hable ex cátedra. No descubrí el agua caliente. Esto es enseñanza de la Iglesia y sentido común. Y tanta fue la lucha de Lefebvre y tantas fueron sus denuncias que el 1 de julio de 1988 fue excomulgado junto a otros 4 obispos por mandato directo del entonces Papa Juan Pablo II. Excomunión que luego sería levantada a los 4 obispos en 2009 por Benedicto XVI. Este es un tema que también hablaré en otro episodio porque con tantos bulos y confusión es menester una aclaración y contexto preciso de los hechos. Y para inyectar más sustancia en el desarrollo de estas secuelas que nos advirtió Monseñor Lefebvre, que no fue el único, quiero entonces atajar también el razonamiento que hizo sobre esto el gran jurista y católico español don Miguel Ayuso. Él declaraba que las crisis que vivía la Iglesia Católica tenía sus raíces mucho antes del Concilio Vaticano II y la identificó en el modernismo. Ese modernismo que tantas veces denunció y condenó San Pío X, el colector de todas las herejías, movimiento maligno infiltrado dentro de nuestra Iglesia que nunca pudo ser vencido y que emergió con mucha más fuerza con ocasión del concilio. Entonces decía que el Concilio Vaticano II, como hecho histórico, fue un desastre en su convocatoria, en su inicio, en su desarrollo, en su aplicación, en su interpretación, en su espíritu y en su intención. En su convocatoria, porque se hizo de manera muy apresurada y poco meditada por parte del Papa Juan XXIII, que apenas tenía 3 meses en el cargo. En su inicio, porque a propósito del Sínodo Romano, que fue celebrado con la intención de preparar el terreno para el concilio un año antes y que resultó en textos bastante ortodoxos, fueron totalmente arrumbados y sustituidos por los textos producidos por el Concilio Vaticano II. En su desarrollo, por las diatribas y luchas, incluso violentas, que se produjeron en el seno de la celebración del concilio. En su aplicación e interpretación, debido a que no hubo una mala lectura de los textos originales, puesto que quienes aplicaron los textos fueron los mismos que lo redactaron,
así que la responsabilidad debe recaer en ellos mismos, en su espíritu, porque sus textos, algunos sociológicos, otros confusos, en otras ocasiones bellísimos, concisos, en otras ocasiones pasteleros y buenistas, en ese conjunto heteróclito se contradecía muchas veces entre sí. Y en su intención, porque el propio concilio se definió a sí mismo como pastoral, pero luego fue vendido como el más importante de todos. De hecho, en la mayoría de documentos oficiales de la Iglesia publicados post-concilio, el único concilio que se suele citar es el Vaticano II, como siendo víctimas de una amnesia autoinducida y borrando el legado de casi 20 siglos de concilios, teología y dogmas eclesiales. Ese es entonces el legado que nos dejó el Concilio Ecuménico Vaticano II, un concilio en que se reformó absolutamente todo y de forma atropellada, desde la Santa Misa, que durante los primeros siglos se configuró de manera homogénea, permaneciendo durante casi 2 milenios, y modificaron sus rúbricas, gestos, cristología, cantos, misal y hasta las vestimentas sacerdotales, pasando también por la remodelación de los templos en cuanto a despojarlos de su arte, cuadros y ornamentos, y en la construcción de templos modernos con estilo minimalista y burdo. Luego también una reforma profunda en seminarios y conventos, en la educación teológica impartida, el retoque bastante amplio y descarado del Código de Derecho Canónico, el Catecismo y hasta el propio calendario litúrgico, y lo que no alcanzó a ser reformado en el concilio, influenciado por el ambiente posconciliar, fue el justificante para el impulso de reformas procesales y disciplinarias posteriores. Incluso dentro del desarrollo del concilio se discutió resignificar la castidad y abolir el celibato, pero gracias a Dios esto no pudo ser aprobado. Lo cierto es que se reformó tanto a la Iglesia que si comparamos a la que estaba mucho antes del concilio con la de ahora, son casi 2 iglesias diferentes. Los herejes empedernidos se infiltraron hasta los tuétanos en cada uno de los ministerios religiosos y laicales de nuestra iglesia, con la permisividad y tibieza de los católicos y con toda la intención de deformar y reformar nuestra doctrina milenaria. Y no sorprende localizar los inicios de este plan malvado de infiltración y destrucción en países de espíritu protestante y anticlerical, como fue el caso de Bélgica, Alemania, Holanda y Francia. Cada uno más hereje que el otro, cada uno más perdido y cegado por el odio hacia el catolicismo y su rebeldía ante el único y verdadero Dios. Y es de hecho en Francia, la Francia comunista y modernista, empapada aún del veneno de su revolución parisina, donde comenzaron los ensayos heréticos que dieron como resultado e inspiración 20 años después las reformas litúrgicas conciliares. Y nos adentraremos de fondo en esas causas que degeneraron en la nueva misa, escudriñando y explorando en Sacrosanctum Concilium, la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Pero eso ya será en la segunda parte de esta triste y accidentada etapa de la historia de nuestra Iglesia. Mientras tanto, debemos mucha oración y reparación por los daños causados a nuestro Señor Jesucristo, y que sea para Él todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por acompañarme hasta el final y nos veremos en un próximo episodio de este podcast, Un Simple Pecador. No olviden asistir a Santa Misa, confesarse, comulgar libres de pecado mortal y hacerlo de rodillas y en la boca como es debido. Y si pueden, recen el Santo Rosario todos los días. Que Dios los bendiga.